Vamos entonces a tomar nuestra Biblia en nuestra mano y vamos a hacer nuestra confesión de fe. Ahí donde tenga su Biblia, si es su teléfono, su Biblia, su laptop. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Y si usted lo cree, dé un fuerte aplauso el día de hoy, porque creemos que Él transformará nuestra vida. Amén. Quisiera empezar solo comentándoles, ¿se recuerdan ustedes que los dones motivacionales es aquel motorcito, aquel don específico que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Él nos vio, nos midió y dice, bueno, por gracia, por gracia a cada uno de ustedes les doy un don motivacional, una función dentro del cuerpo de Cristo para ministrar a los demás, para ministrar a los hermanos. Jesús mismo tiene la manifestación de estos dones, estos 7 dones en sí, en Él mismo. Y el día de mañana vamos a estudiar más de esto, pero yo quisiera solo pasar así rápidamente y comentarles. Hay muchos pasajes donde podemos ver la manifestación de estos dones en nuestro Señor Jesucristo. Pero el don de profecía, en específico, yo lo veo manifestado en Él cuando llega al templo, ¿se recuerdan ustedes? Y están los mercaderes ahí en el templo, en la puerta del templo. Viene Jesús y no se pone a pensar o les va a hablar o ve qué hacer, sino que Él, por esa ira santa contra el pecado, con la circunstancia donde se manifiesta el mal que tiene el don de percibir o el don motivacional de profecía, Él va y directo a actuar y hacer lo que se necesita hacer para que el reino, para que Dios sea y su voluntad y su reino y su propósito y sus principios continúen obrando como debe de ser. Esta es la manifestación del don de profecía. No soportó el mal e hizo algo al respecto. Fue directo. Su motivación era el reino, la foto mayor, no como los sacerdotes de ahí o los fariseos de ese momento, que ellos estaban viendo otro pedacito, solo su pedacito, sino que le estaba viendo el reino en su totalidad. El de servicio, el don motivacional de servicio, lo veo manifestado en las bodas de Caná. Él mira una necesidad. Esa familia iba, lo que se dice normal, o se puede decir, iba a perder la cara, iba a verse mal delante de la sociedad. Era un problema, era una necesidad fuerte. Esa familia estaba a punto de tener un momento muy feo dentro de la boda de Caná, porque se le había acabado el vino. Y Jesús, aunque dice la palabra no era su tiempo, va y demuestra este don en acción. El don motivacional de servicio, ¿se recuerdan ustedes? Es aquel que responde a la necesidad. ¿Qué necesidad hay? Ahí voy y voy a hacer algo al respecto ahorita. Es aquel que mete sus manos en la acción, lo va y lo hace personalmente. No va y pide que alguien más lo haga, sino que lo hace personalmente. Ahí Jesús lo hace de esa manera. El don de enseñanza o de enseñar. ¿Se recuerdan ustedes que era su costumbre ir a la sinagoga? Se levantó a leer el libro de Isaías como lo hacía, que era su costumbre, el enseñar. Lo llamaban maestro, enseñaba, muchas veces lo vemos enseñando en la escritura. Era su pasión, lo vemos aún desde pequeño, que se le pierde a su madre, no se recuerde dónde lo fueron a encontrar. Metido, aprendiendo, buscando, discutiendo con los sacerdotes. ¿Por qué? Por esa necesidad del don motivacional de enseñanza, de aprender
y solucionar sus dudas, solucionar sus problemas, el aclarar la verdad, el llevar esos propósitos a que se aclare la verdad. Ahí lo vemos manifestado en nuestro Señor Jesús. El don motivacional de exhortar. Vemos cómo Él tomó ese momento de la repartición de los panes y los peces, ¿se recuerdan ustedes? Y organizó inmediatamente a la multitud. Dijo, pónganlos en círculos, siéntenlos, ¿qué hay? ¿Qué es lo que tenemos? Muy bien, esto es lo que vamos a hacer y les toca a ustedes, discípulos, vayan y háganlo. Y lo van a hacer así, número 1, número 2 y número 3. Entonces ahí vemos esa manifestación, vemos cómo un problema grande de una multitud que estaba hambrienta, que podría haberse manifestado y molestado mucho, se compone fácilmente, porque el don de exhortación ve las cosas complicadas y las pone fáciles, las organiza 1, 2, 3 y esta es la solución. Y exhorta a las personas para que se levanten a creer y a hacer. Esa palabra dice claramente que fueron los discípulos, en la mano de los discípulos que se multiplicó el pan. No lo multiplicó el Señor, fue a través de ellos. Ahí vemos el don motivacional de exhortar, porque no necesariamente tiene que ser la persona que exhorta, sino que produce ese crecimiento en los demás. Está constantemente viendo que los demás crezcan, exhortándolos. Usted puede, vamos, usted puede creer, crea, ponga en práctica la palabra, vamos. El don motivacional de dar, bueno, dio su propia vida por nosotros. Ese no puede ir más allá, ¿no es cierto? Es un 100% por el reino. Dio todo, no le cuestionó al Señor, sino que dijo, yo hago lo que mi Padre dice que haga y aquí estoy, Señor. Su sacrificio es un ejemplo y una motivación para nosotros. Dice, dad sacrificio vivo a Dios y nos invita a hacerlo, gracias a Dios, no llevando nuestro cuerpo como sacrificio a la cruz, sino que como alabanza y adoración. Y Él nos está modelando, que es ese don motivacional de dar que lo vimos ayer, donde ese motivador, esa persona se vuelve un motivador para el resto del cuerpo de Cristo para dar de lo mucho que el Señor nos ha dado, dar de gratitud de corazón. Y lo vemos a Él dando más allá. El de presidir, que es el que vamos a ver hoy, Él nos dice, id. Y nos organizó para la tarea de transformar el mundo. En los versículos que encontramos en Marcos, nos dejó la tarea clara y específica para la visión de la iglesia del Señor Jesucristo para las edades. Y vamos a ver cómo ese es el don de presidir manifestado. Y hasta el día de hoy dice que está sentado a la diestra del Padre, guiando y motivando e intercediendo por nosotros, su iglesia. Y el último don, que es el de hacer misericordia, que vamos a verlo mañana. Dice Él claramente, dejad que los niños vengan a mí. Y ahí vemos la misericordia. Los discípulos dicen, ¿me oyen bien? No dicen eso los discípulos, sino que me oyen bien a mí. Ay, no. Los discípulos dicen, quítense niños, no vengan a molestar al maestro. Y el maestro dice, no, dejen que los niños vengan a mí. Y rápidamente vuelve eso una enseñanza para los demás. Predica en el monte y exhorta a las personas, ¿no es cierto?, sobre los pobres, sobre los afligidos. Cada parábola que Él da nos habla de esa misericordia de nuestro Dios Todopoderoso hacia nosotros y nos revela su misericordia, nos extiende su mano de amor. Es el don que extiende el amor de Dios a todos los que están a su alrededor. Y esto completa los dones y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y Él en su misericordia nos ha dado uno de ellos a cada uno de nosotros, para que juntos, cuando funcionamos como iglesia,
Cuando estamos juntos y trabajamos juntos como el cuerpo de Cristo, realmente le representamos a Él. Y el mundo y nosotros podemos ver al Señor actuar en medio nuestro. Amén. Muy bien, vamos entonces a regresar acá al otro mensaje. Un minutito. Muy bien, el día de hoy nos toca el don motivacional de organizador o administrador, o como dice Romanos 12:6, el que preside, hágalo con solicitud. El que preside. La versión en inglés King James para este versículo, esta palabra dice el que gobierna, el ruler, el que gobierna. Y esta palabra viene de la palabra griega proistemi, que significa uno que se para frente a otros. Y da la connotación de líder, gobernante, protector, campeón. De ahí viene esta palabra. La persona que puede ponerse metas, alinear a las personas que están a su alrededor para hacer una tarea específica, la persona que hace las cosas más fáciles para el cuerpo de Cristo y nos evita los desastres, las complicaciones, el caos, porque rápidamente pone orden, tiene este don motivacional. Estas personas organizan a otros para que hagan cosas y sobre todo aman el desarrollar la iglesia, el desarrollar los diferentes ministerios, el ver que estos ministerios o la iglesia crezca de una manera ordenada y fácil, práctica. No son como los que tienen el don motivacional de servir, que les gusta hacer las cosas ellos solos y por su acción que otros también se metan y hagan las cosas. El don motivacional de organizar o administrar, les gusta organizar a las otras personas para que las otras lo hagan. No es aquel que como se dice, se ensucia las manos con la tarea, sino que más bien es el que dirige a otros para que la hagan. Son buenos trabajadores, pero gozan haciendo que las cosas sean más fáciles para todo el cuerpo de Cristo. Muchas veces encontramos que hacemos las cosas complicadas, metemos mucha burocracia, ¿no es cierto?, con lo que hacemos. El que tiene el don motivacional de administrar o organizar, viene, mira una situación y dice, ay, no, ¿por qué van a hacer 10 pasos y fácilmente podemos hacer solo 5? Arreglemos esto de manera que sea más fácil y podamos entonces cumplir más rápido la tarea que tenemos que hacer como iglesia. Organizan para que todo funcione, ponen metas y alinean a las personas para que las cumplan. Les gusta poner metas, a diferencia del don de servicio, ¿no es cierto? Que no le gusta que le pongan metas. El don de administración le gusta poner metas a corto, mediano y largo plazo. Tito 3:14 dice, y aprendan también de los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahí vemos reflejado este don. Ellos trabajan, organizan, hacen para que se lleve mucho fruto, para que la labor, para que el trabajo, para que el esfuerzo se note. Pero no solo se note para nosotros, se note para el crecimiento del reino, para que Dios sea glorificado. Las características específicas de administrar y organizar son, número 1, personas con este don ven toda la foto, ven todo el panorama, toda la visión grande y metas a largo plazo. O sea, es esa persona que se puede ir más allá. Tal vez tú solo miras esto que estás haciendo el día de hoy. A mí me toca trabajar aquí sirviendo en la puerta y eso es lo que yo hago y eso es lo que yo sirvo y ahí estoy, fiel y gracias a Dios.
Pero el que organiza, el que tiene el don motivacional de organizar, dice, sí, necesitamos a esa persona ahí, pero a largo plazo, esta persona está ahí porque necesitamos que toda persona que entra se vaya a su hogar y se lleve esa sonrisa, se lleve ese rostro amable, se lleve ese toque de amor que se da en la puerta y entonces pueda afectar a toda su familia porque el corazón le va a ser cambiado. Y esa persona va a transformar Guatemala, porque esa es la meta mayor. Amén. Entonces mira más allá. Aman examinar el gran panorama de la situación y sus metas se colocan de acuerdo a eso. ¿Cuál es la visión grande, grande, grande? Y entonces ya empiezan a caminar hacia ella. 2, están motivadas para organizar solo aquello por lo que se les hace responsables. Nunca encontrarás a esta persona queriendo quitarle el trabajo a alguien más. Solo quieren hacer su responsabilidad y la quieren hacer bien. O sea, pueden haber muchos con el don de organización aquí sentados, pero si no viene uno específicamente y le dice, mira, necesito de tu don para servir, esa persona se queda ahí quietecito y no hace nada. Hasta que se le solicita, hasta que se le pide. Y esto es bueno y malo, porque muchas veces uno no sabe que ese don está ahí adentro. Y sí necesitamos que lo vocalice, que diga, mira, yo veo una forma más fácil de hacer esto, ¿te interesa? Y de esa manera nos podemos todos ayudar y colaborar. Número 3, ellos no dejan las cosas para después. Ellos no, y esta palabra curiosamente no tiene traducción al español, se medio ha traducido que es procrastinar. Esto quiere decir no dejan las cosas para mañana. No son como el faraón que dice mañana, 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 sino que el que tiene el don motivacional de organizar quiere solucionar el asunto hoy, quiere ponerle fechas, quiere ponerle acción, quiere poner a la gente, llamar hoy, ahorita, lo más pronto mejor. No dejemos las cosas para mañana. Desean completar la tarea tan pronto y efectivamente como sea posible. Solucionémoslo ya. Personas con este don, número 4, conocen los recursos disponibles para completar la tarea. Investigan, se aseguran de los recursos que hay, hacen su tarea y tienen todos los recursos necesarios a la mano para que la tarea sea hecha efectivamente. Son las personas que si van a hacer un pastel en su casa, es aquel que primero con anticipación vio la receta, vio que todo está y entonces cuando ya hace el pastel lo hace completo, hace todo lo que tiene que hacer. No es aquel que dice a media receta, oh Dios, tengo que ir al súper, se queda la receta a la mitad, corre a la tienda y regresa porque no se había preocupado de ver si estaba ahí ese ingrediente que necesitaba. Esta persona ve que todos los ingredientes estén para que la tarea sea hecha. 5, tienen habilidad de saber cómo manejar muchas tareas a la misma vez. Es percepción espiritual que les permite escoger a las personas correctas para la tarea. Tú puedes pensar, ay no, esa persona no, por favor no pongas a esa persona para esa tarea. Pero el que tiene el don motivacional puede ver a una persona y aunque aparenta no tener los dones, aunque aparenta no ser la persona adecuada para la tarea, esta persona la ve y la pone y funciona. Igualmente puede ver a una persona que está actuando en un puesto y le puede decir esa persona no sirve y usted dice no, tiene cualidades y sí sirve, y esta persona la puede ver y decirle no es la correcta para ese lugar. Es como una percepción espiritual. Al mismo tiempo que tiene la habilidad de ver muchas tareas al mismo tiempo, tiene habilidad de saber qué persona es la correcta para qué tarea. Recuerda, los dones motivacionales van a estimular una habilidad natural, un talento dado por Dios a ti, y esto viene a ayudar a funcionar, pero para el cuerpo de Cristo.
Pero ya cuando conoces a Jesús como Señor y Salvador, se vuelve una habilidad también espiritual. Amén. 6. Tienden a estar al margen hasta que la responsabilidad se le da a ellos. Ellos no presionan por hacer la tarea, no tomarán las riendas si no se les pide. 7. Los organizadores o el que tienen el don motivacional de organizar pueden asumir responsabilidad si no existe ninguna estructura de liderazgo. O sea, si hay un vacío de liderazgo, ellos se asumen la tarea. Podría parecer un contrasentido con el anterior que les dije, pero no. Ellos miran el caos que puede causar cuando no hay liderazgo y asumen el liderazgo. Supónganse que estamos en un grupo y no hay nadie que dirija. Esta persona se va en ese camino y termina dirigiendo ese grupo. Es natural para ellos. Cuando hay un vacío de liderazgo, ellos toman ese liderazgo. 8. Están dispuestos a aguantar reacciones de las personas con quien trabajan o con quien lideran para lograr las tareas. A ellos no les ofenden que las personas se ofendan. Ellos quieren hacer la tarea. Ellos quieren sacar la tarea que Dios les ha puesto en sus manos. Entonces muchas veces pasan por encima de la persona. Eso lo vamos a ver como malos entendidos. Pero ellos no tienen esa empatía como lo tiene el don de hacer misericordia o el de servicio u otros dones o el de exhortación, sino que ellos miran la tarea que tiene que hacerse para que se logre la visión que Dios ha puesto para la casa, para el ministerio, para donde quiera que estén. 9. Encuentran su gozo al ver que todas las piezas se van uniendo y observando a otros gozar del producto terminado. Su mayor gozo es ver cuando la maquinita está funcionando correctamente, y es un dolor cuando no está funcionando correctamente. Y se emocionan cuando van viendo que las piezas se van uniendo y dicen, sí, ya sabía que eso iba a suceder ahorita. Así como cuando hacemos un pastel, perfecto, ya la masa está, ahorita se mete al horno. Sí, el próximo paso, sacarlo del horno. Van viendo cómo se va uniendo ese pastel que están formando y eso los emociona muchísimo. Desean avanzar a nuevos retos al terminar la tarea, y muchas veces antes de que la tarea termine ya están pensando en nuevos retos, ya quieren otra tarea, otra situación donde ellos pueden ir a pasar del caos al orden, aquella cosa. Estas personas no están motivadas a organizar, no sé qué quise decir. Estas personas de forma natural toman un nuevo reto y si no, pueden caer en aburrimiento. Fácilmente se aburren si ya no tienen esos nuevos retos. Son personas que tal vez no son tan organizadas en su casa. Mire este contrasentido, porque como es un don espiritual, a veces se olvidan de su primer ministerio. Y este es un recordatorio para todos. Nos debemos de recordar que en casa tenemos aparte del cuerpo de Cristo y también nos debemos a ellos. Pero son aquellas personas que tal vez su escritorio está un poco desordenado, tal vez su mesita de noche o tal vez su automóvil, si lo tienen, está desordenado, porque le preocupa más el estar trabajando para el Señor, el estar haciendo aquello que el Señor le ha llamado a hacer, que tal vez su situación personal. Recuerda que es un don espiritual y trabajan duro para que se dé esa manifestación en la iglesia. Estas personas no están tratando de botar tus no organizaciones. No son aquellos que quieren imponerte o imponerse,
sino que quieren realmente colaborar contigo para que se dé lo que el Señor quiere que se dé en tu vida, para que funcione la iglesia de la mejor forma posible, para que demos fruto y mucho fruto. Su deseo y retos es que el trabajo sea organizado y que las personas fluyan en esto que el Señor les ha dado. ¿Cuáles son los malos entendidos que se dan? Bueno, número 1, su habilidad de delegar responsabilidad puede parecer que están evitando trabajar, porque a ellos les gusta dirigir o se sienten cómodos o es parte de su don el dirigir. Pareciera que realmente no están haciendo nada y puede ser un malentendido. Las personas pueden decir, él solo manda y no hace nada, no trabaja, pero realmente su trabajo es ese, el poder traer ese orden a las circunstancias de las situaciones. Número 2, el no importarle las reacciones de las personas puede parecer insensible. Alguien puede decir, no le importa el color de mi clase, ordenó que la pintaran y se pasó encima de todo el mundo y no le importó nada mis sentimientos, no le importó que yo ya había pensado cómo pintar mi clase, no le importó, porque lo que él quiere es, esa clase estaba despintada, fea, sucia, tenía que pintarse y ya. Quiere hacer las cosas pronto y puede parecer insensible. 3, no le gusta explicar las tareas. Esto puede provocar que no haya o no se dé la respuesta que necesita. Piensa que se pierde el tiempo cuando explica por qué, para qué, ¿verdad? No, esta persona ya tiene la visión completa. Con darte tu tarea y que tú la hagas es suficiente, porque va a funcionar. Entonces no le pidan explicaciones, muchas, porque no es una pérdida de tiempo. Y eso no le gusta a este don motivacional. 4, al ver a las personas como recursos, puede poner mayor énfasis en el proyecto que en las personas. Y eso tiene que cuidarse, porque aquí se trata de personas, ¿verdad? Sí, tenemos una visión que nos lleva a un proyecto, o nos lleva a un ministerio, o nos lleva a algo que tenemos que hacer, pero lo hacemos por las personas. Entonces el problema puede ser que por darle tanto énfasis a que se lleve a cabo o se llegue a la meta, se lleve a cabo el proyecto, pasamos encima de las personas. Estas personas están tan emocionadas por ver la meta alcanzada que pueden agotar a las personas llevándolas hacia ese lugar, de tanto que están enfocados. 5, su deseo de completar la tarea rápidamente puede parecer insensibilidad por las prioridades de los demás. O sea, tenemos una visión, tenemos una tarea y vamos. Y todos los demás que se aguanten y que se esperen y que miren qué hacen, pero ahí vamos todos. Por eso, porque quieren hacer tan rápido la tarea, la gente puede decir, no quiero usar tanto tiempo en esto, sino que quiero tomar un tiempo para mí, pero realmente lo hacen por justamente eso, por los demás. Lo hacen por las personas que conformamos el resto del cuerpo de Cristo. Y recordemos que los dones motivacionales, el Señor nos ha dado el don a cada uno de nosotros, ese motorcito que nos mueve, en este caso el que preside o administra, para motivar a otros que hagamos lo mismo. O sea, no solo es para que ellos hagan su tarea dentro del cuerpo de Cristo o su función, como dice el pasaje de Pedro, sino que para que otros también nos organicemos de mejor manera, para que otros veamos o podamos ver la meta grande y no solo nos estanquemos tal vez en una cosa pequeña, sino que podamos soñar y nos motivan y nos llevan a que podamos alcanzar aquello que el Señor nos ha llamado a alcanzar. Amén. ¿Cuál es el ejemplo bíblico que vamos a ver? Es Nehemías. Todos conocemos a Nehemías, ¿verdad? Él dirigió la
reconstrucción de las murallas de Jerusalén después de la cautividad en Babilonia. Nehemías significa uno que viene a tu lado y te da fuerza. Y es justamente lo que hace este don. Va ahí a tu lado y te da fuerza, te impulsa, te dirige, te ordena el camino, te ayuda a que puedas levantarte y animarte de una manera más rápida y pronta y ordenada. Él tenía, Nehemías, un fervor especial por la causa de Dios y su gente. Y eso es lo que mueve al don motivacional de presidir. Quieren ver que la gente salga de donde está, de esa necesidad en que pueda estar, de esa circunstancia en que se pueda encontrar. Eso es lo que los mueve a servir de la manera en que lo hacen. Nehemías 1, desde el capítulo 1 dice: escuché que las murallas estaban caídas, me duele que no se hayan reconstruido. El que tiene el don motivacional de dirigir, le duele que la visión que Dios ha hablado, que esa meta grande que la iglesia se ha propuesto, no se cumpla. Inclusive físicamente llega a ser una carga. Los que tienen este don son aquellos que se duelen por las tareas de Dios y que las tareas de Dios no se hayan cumplido, como en Nehemías. Me duele que esa muralla no se haya reconstruido. Y él fue a Jerusalén y cuando llegó lo primero que hizo fue recorrer toda la muralla por la noche para poder ver el daño que tenía. Lo primero que fue a hacer es ver qué tenía y qué no tenía, qué ingredientes necesitaba. Él quería tener todas las partes de ese rompecabezas conocidas por él para poder actuar con certeza y certidumbre. Es necesidad para ellos. Y dice, habían hoyos en ellas, las puertas caídas. ¿Sabe qué? Hizo una encuesta o hizo una lista de todas las necesidades y todo lo que se necesitaba tener para poder reconstruir. Recuerda, los organizadores primero tienen todos los materiales juntos. O sea, sí necesitan ver esta necesidad de revisión. Nehemías tenía un sentido del tiempo muy bueno. En Nehemías 2:6 dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo, dice Nehemías. O sea, él tenía bien claro cuál era su meta a largo plazo, cuánto iba a tardar, qué era lo que iba a tomar el tiempo específico para hacer cada cosa, y había hecho su encuesta y había hecho todo el programa. Y cuando le preguntó el rey, ¿cuánto vas a tardar?, él pudo contestar. Vemos ahí ese don funcionando perfectamente. Los que tienen el don de organizar o administrar trabajan bien con límites de tiempo y no les gusta tener proyectos al eterno. Casi siempre le ponen un límite a su proyecto. Nehemías motivó a la gente a participar en la reconstrucción. No lo hizo él solo. No vemos a alguien. ¿Qué hubiera hecho alguien que tenía el don de servicio? Hubiera ido y dicho, bueno, yo me tomaré aquí por lo menos 10 años en reconstruirla, porque tomaré un año en esta puerta, un año en esta otra, tal vez consigo a algunos que me colaboren y los motivo ahí a servir conmigo, pero él se va a poner a construir. ¿Sí? Nehemías motivó a las familias enteras a que sirvieran en esa causa. Organizó recursos materiales, recursos humanos, trabajaban, ¿qué dice la palabra?, cerca de sus casas, o sea, los organizó bien. Dijo, si tú vives en zona 1, tú construyes la puerta a la zona 1. ¿Para qué te vas a ir a la zona 15? Sino que ahí cerquita lo vas a hacer. ¿Ven ese don funcionando? Organizando, haciendo la cosa o el trabajo más fácil para todos. El que tiene este don pone metas y se mueve hacia adelante sin importarle el ataque del enemigo, sin importarle los sentimientos de las personas. Ahí venía Sanbalat y los demás. ¿Y qué dijo Nehemías?
no importa. ¿Saben qué? Ustedes tomen una espada en una mano y con la otra construyen y con una se defienden. Pero la tarea tiene que ser hecha. ¿Qué hubiera dicho usted? Pero ¿cómo así? Si vienen a atacarnos, ¿no le preocupa mi integridad física? No, la tarea tiene que salir. Usted, dele. A punto de que se les pegaron las espadas en la mano. Imagínense usted. O sea, la tarea fue dura, fue fuerte, fue tremendo. Pero la tarea era mayor. La reconstrucción debía de hacerse. No podía no hacerse aquello que Dios estaba pidiendo que se hiciera. Tenía que lograrse y Él lo iba a hacer para que se lograra. Y de esa manera, la muralla se completó en 52 días. Años ahí tirado. Años sin reconstruir. Pero sabe, para este don particular, pareciera que como que la presión del enemigo o el ataque del enemigo ayuda más que estorba para que se realice. Porque como que lo enfoca, como que dice, bueno, si tengo una presión extra aquí, vamos a darle más fuerte todavía. No se amedrenta ni con el enemigo, ni con personas que vienen en contra de lo que está haciendo, ni con lo que sea, ni con estorbos, ni con obstáculos. No se amedrenta, porque sabe claramente aquello que Dios le ha dado a hacer. Es bien claro, bien específico y en simples palabras es aquel don que organiza, ordena, nos ayuda a funcionar, a llegar a la meta que Dios nos ha dado con una practicidad más fácil, más rápido, más efectivo. Amén.